2 Samuel 11. El asesinato y adulterio de David. En toda la literatura del Antiguo Testamento no hay un capítulo más trágico o lleno de solemne y dura advertencia como este. G. Campbell Morgan. A. El adulterio de David. 1. David permanece en casa durante la guerra contra los amonitas. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, en esa parte del mundo, las guerras normalmente no se libraban durante los meses de invierno porque las lluvias y el clima frío dificultaban los viajes y las campañas. Los combates se reanudaban en la primavera. David envió a Joab, pero David se quedó en Jerusalén. David debió haber salido a pelear, pero se quedó atrás. En 2 de Samuel 10, Joab y el ejército de los valientes prevalecieron sobre los sirios y los amonitas, pero no ganaron una victoria decisiva. La victoria decisiva vino cuando David dirigió la batalla al final de 2 de Samuel 10. Tanto por costumbre como por experiencia, Dios le dijo a David, tienes que estar en la batalla. Pero David se quedó en Jerusalén. Y el principio de Gálatas 5:16 suena verdadero, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Si David hubiera tenido su atención donde Dios la quería, nunca la hubiera puesto donde Dios no la quería. Mientras que Joab está ocupado acechando a Rabá, Satanás lo está con David, y muy pronto prevaleció. 2. Sin embargo, es incorrecto pensar que esto inició la cadena de eventos que David siguió hasta el adulterio y el asesinato. David mostró su indiferencia por el plan de Dios para el matrimonio muchos años antes cuando tomó más de una esposa. 1 de Samuel 25, 42-43, 2 de Samuel 3, 2-5. El hábito de David de seguir tomando esposas mostró una falta de control romántico e indulgencia sobre sus pasiones. Esta semilla corrupta, sembrada mucho tiempo atrás, creció sin supervisión por tiempo suficiente y daría un amargo fruto. 3. Mientras pienso sobre lo sucedido, estoy seguro de esto, que no sucedió todo en un mismo momento. Este asunto de Betsabé fue simplemente el clímax de algo que había estado sucediendo en su vida durante 20 años. Red Paz. 4. Por lo tanto, quedarse en casa lejos de la batalla simplemente brindó la oportunidad de que se manifestaran la antigua falta de control romántico y la indulgencia sobre las pasiones. 2. David enfrenta tentación. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. La forma del verbo hebreo para paseaba sugiere que David caminaba de un lado a otro por el terrado. No podía dormir y estaba intranquilo porque no estaba donde Dios quería que estuviera. Vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando. Hay pocas dudas de que esta mujer, llamada después por el nombre de Betsabé, actuó indecorosamente. Aunque era tarde y aparentemente era la hora en que la mayoría de la gente dormía, sin duda sabía que su baño era visible desde el techo del palacio. Cualquier falta de modestia por parte de Betsabé no excusaba el pecado de David, pero ella seguía siendo responsable de su error. Y nunca debemos ser ocasión de pecado para otros, incluso en la manera en la que vestimos. El mensaje de Pablo en 1 de Timoteo 2:9 es relevante aquí, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. C. Vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando. El pecado de David no fue ver a Betsabé. Es poco probable que él esperara o planeara verla. El pecado de David fue elegir mantener sus ojos en una imagen seductora después de que la imagen se presentó ante sus ojos. Y los cristianos hombres, especialmente, deben aprender a nunca dejar que sus ojos, o su mente, se asienten sobre imágenes sensuales, excepto sobre las que les pertenecen en matrimonio. Nuestros ojos deben de rebotar de las imágenes sensuales que se nos atraviesen. 2. Las muchas esposas de David no satisfacían su lujuria.
Esto es porque no se puede satisfacer a los deseos de la carne, porque son principalmente afirmaciones rebeldes del yo. No era tanto que David deseara a Betsabé, era que no se sentía satisfecho con lo que Dios le había dado. 3. Este principio será ilustrado de una manera exagerada en la vida de Salomón, el hijo de David. Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas. David y Salomón nos muestran que si una mujer no es suficiente, 1000 mujeres tampoco lo serán. D. La cual era muy hermosa, la gran belleza de Betsabé hizo que la vista fuera tentadora. Pero la verdadera fuerza de la tentación a menudo no reside en la calidad del objeto tentador, sino en el estado de ánimo y corazón del que está siendo tentado. David había sido cuidadosamente preparado para tropezar en este mismo punto. Aún así, esta tentación no era demasiado fuerte para David, sin importar lo hermosa que fuera Betsabé. Y, por ejemplo, José estuvo más tentado a cometer inmoralidad sexual que David aquí, pero huyó de esa tentación. 2. David miró a Betsabé y dijo belleza, pero Dios vio esto como fealdad. Los placeres del pecado nos engañan como el cebo esconde el anzuelo. Debemos llamarlo como Dios lo llama pecado. Queremos llamarlo aventura, pero Dios lo llama adulterio. Queremos llamarlo amor, pero Dios lo llama lujuria. Queremos llamarlo sexy, pero Dios lo llama pecado. Queremos llamarlo romántico, pero Dios lo llama ruina. Queremos llamarlo destino, pero Dios lo llama destrucción. 3. David persigue la tentación. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Envió David a preguntar. David podría haber terminado con la tentación al dejar la escena en ese momento, incluso después de haber disfrutado la tentación por un rato. En vez de eso, David se puso a sí mismo en una situación aún más tentadora. B. Aquella es Betsabé hija de Eliam. De esto, David se enteró de que Betsabé venía de una familia prominente. Ella era de la clase alta. Su padre era Eliam, uno de los valientes de David, 2 de Samuel 23:34. Su abuelo era Aitofel, uno de los consejeros principales de David, 2 de Samuel 23:34, 2 de Samuel 15:12. Se mujer de Urías Heteo. De esto, David se enteró que Betsabé estaba casada y que era esposa de otro de los valientes de David, 2 de Samuel 23:8, 39. También se enteró de que el esposo de esta mujer estaba ausente, porque los valientes se encontraban lejos en la batalla contra los amonitas. Esta información hizo que la situación fuera mucho más tentadora. David comenzó a pensar, podría salirme con la mía. Y David cometió adulterio en su corazón en el terrado. Ahora sabe que tiene la oportunidad de cometer adulterio en la práctica. El adulterio en el corazón y en la mente es malo, el adulterio en la práctica es mucho peor. 2. David debería haber recibido la noticia de la identidad de la mujer como una advertencia. Se enteró de que esta mujer estaba relacionada con hombres cercanos a él. Al tomar Betsabé, David pecó contra Urías. Eliam y Aitofel, cada uno de estos hombres era cercano e importante para David. 4. David acepta la tentación. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y envió David mensajeros, y la tomó. En esto, el hombre conforme al corazón de Dios fue contra su propio corazón, siguiendo un impulso lujurioso. David ignoró todas las advertencias y vías de escape que Dios puso frente a él. Y, en la expresión la tomó, y vino a él, no hay ninguna insinuación de que David llevó a Betsabé a su palacio con artimañas o violencia, sino que ella acudió a su pedido sin vacilar y no ofreció resistencia a sus deseos. Por lo tanto, Betsabé no debe ser considerada como libre de culpa. Kielan Telich. 2. No escuchamos nada de su reticencia y no hay evidencia de que haya sido tomada a la fuerza. Clarke. B. Él durmió con ella. David sabía que esto estaba mal, sin embargo, lo hizo. Es difícil explicar la forma de pensar de David aquí, porque no estaba pensando. Actuó basado en sentimiento e impulso en vez de razonamiento. Y, si David pensara en todo esto,
vería que el costo era mucho mayor de lo que quería considerar en ese momento. Si David tan solo supiera que esta búsqueda ilícita del placer resultaría directa o indirectamente en un embarazo no deseado. El asesinato de un amigo de confianza. Un bebé muerto. Su hija violada por su hijo. Un hijo asesinado por otro hijo. Una guerra civil dirigida por uno de sus hijos. Un hijo que imita a David en su falta de autocontrol, alejándose él y a gran parte de Israel de Dios. 2. El mismo tipo de ruina resulta del adulterio hoy en día. Pensamos en todos los niños que fueron a la cama sin un papá en casa debido al terrible ataque en Estados Unidos, el 11 de septiembre de 2001. Pero muchos más niños se van a la cama cada noche sin un papá en casa debido al adulterio. 3. En ese momento, David estuvo de acuerdo con la comprensión del mundo sobre el propósito del sexo, viéndolo primariamente como la búsqueda de una experiencia placentera. Con sus muchas esposas, David tal vez nunca haya entendido el propósito de Dios para el sexo, ser el cemento que ayuda a unir una relación de una sola carne. C. Luego ella se purificó de su inmundicia. Esto confirma que Betsabé había tenido recientemente su periodo menstrual y no estaba ya embarazada cuando David cometió adulterio con ella. Y parecería que David se salió con la suya con este pecado. Pero él y nosotros solo podríamos pensar eso si creyéramos que el pecado era algo bueno de lo que Dios quería limitar a David. David hizo algo dañino y destructivo para sí mismo y para otros, y de ello le vendrían daño y destrucción como resultado. El hecho de que David no haya sido atrapado en ese momento no significa que se haya salido con la suya. 5. El mensaje de Betsabé para David. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Concibió la mujer. David y Betsabé no planearon esto. Estaban aterrorizados tanto por el problema del embarazo como por el hecho de que significaba que se descubriría su adulterio. B. Y envió a hacerlo saber a David. Su mensaje involucró una apelación para que él tomara las medidas necesarias para evitar las malas consecuencias del pecado, ya que la ley requería que tanto el adúltero como la adúltera fueran ejecutados. Levítico 20:10. Kill y delete. B. David asesina a Urías. 1. 6-11. David intenta cubrir su pecado. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa, y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué, pues, no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab, y los siervos de mi señor, en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber, y a dormir con mi mujer? Por vida tuya, y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Envíame a Urías Heteo. Cuando David escuchó la desastrosa noticia del embarazo de Betsabé, debería haberla usado como una señal para arrepentirse. En cambio, David hizo lo que hacen la mayoría de los pecadores que no se arrepienten, trató de ocultar su pecado. Quería que Urías volviera a casa para tener relaciones con Betsabé y dar una razón de su embarazo. Y todo el concepto de ocultar nuestro pecado es engañoso. Nuestro pecado nunca está oculto delante de Dios y solo con dificultad se oculta de nuestra conciencia. Nuestro pecado oculto estorba nuestra comunión con Dios y con otros y es una barrera para la vida y el poder espiritual. 2. La verdadera pregunta para todos nosotros es, ¿estamos preparados para enfrentar el pecado? No para discutir el pecado de otra persona, sino para enfrentar el nuestro. Red Paz. 3. La respuesta al pecado oculto es la confesión y el arrepentimiento. ¿A quién debemos confesarle? La respuesta está en la pregunta, ¿contra quién hemos pecado?
Si usted peca en secreto, confiese en secreto, admitiendo públicamente que usted necesita la victoria pero conservando los detalles para usted. Si usted peca abiertamente, confiese abiertamente para eliminar los obstáculos de aquellos a los que ha estorbado. Si usted ha pecado espiritualmente, falta de oración, falta de amor e incredulidad, así como su respectivo fruto, crítica, etc., entonces confiese a la Iglesia que usted ha sido un obstáculo. J. Edwin Naur. 4. Tan pronto como seamos conscientes del pecado, lo correcto no es comenzar a razonar con el pecado ni esperar hasta habernos puesto en un estado de corazón apropiado al respecto, sino ir de inmediato y confesar la transgresión al Señor en el momento. Spurgeon. B. David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. Este era el torpe intento de David de fingir que no pasaba nada. David daba todas las apariencias de que las cosas eran normales cuando ante Dios nada era normal o correcto. Se desciende a tu casa. El plan de David era que Urías fuera y estuviera con su esposa y que el hijo concebido pasara como suyo, el honor de Betsabé fuera protegido y su propio crimen oculto. En este momento no tenía planeado el asesinato de Urías, ni tomar a Betsabé como esposa. Clarke. D. El arca e Israel y Judá están bajo tiendas. Esto muestra que Urías tenía pasión por la gloria de Dios, a pesar de que era eteo y no un judío nativo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber, y a dormir con mi mujer. Esto muestra que Urías era un hombre de gran integridad. Él era un verdadero colaborador que no quería disfrutar de las comodidades del hogar mientras sus compañeros, soldados, soportaban la adversidad en el campo de batalla. Y David había esperado y esperado que Urías demostrara ser como él. En cambio, demostró ser un hombre íntegro, cuya primera lealtad era hacia los intereses del rey en vez de hacia sus propios placeres. Baldwin. 2, 12-13. El segundo intento de David de cubrir su pecado fracasa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. David le mintió a Urías, pues sabía que él quería volver al frente de batalla lo antes posible. Esperaba que Urías tratara la noche que se avecinaba como la última antes de regresar a la batalla y estuviera con Betsabé. Y David lo convidó a comer y a beber con él. David esperaba que embriagar a Urías debilitara su determinación de identificarse con sus compañeros soldados. Sin embargo, Urías no descendió a su casa, negándose a disfrutar lo que sus compañeros soldados no podían mientras la batalla continuara. Y Urías es un buen ejemplo de cómo deben conducirse los cristianos como compañeros soldados en la batalla espiritual. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros. Romanos 12, 15-16. 2. David estaba ebrio de lujuria cuando se acostó con Betsabé. Esperaba que emborrachar a Urías con vino produjera el mismo resultado. C. Mas no descendió a su casa. Algunos comentaristas creen que Urías sospechaba alguna infidelidad en Betsabé y la evitaba por celos. Es como si hubiera olido algo. 3. 14-17, David envía a Urías a la batalla con su propia sentencia de muerte en la mano. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta, diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías heteo. Escribió David a Joab una carta. Meller se imagina a Joab diciendo: mi amo puede cantar salmos con los mejores, pero cuando quiere que se haga una pieza de trabajo sucio, debe venir a mí. Poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, habiendo fallado en cubrir su pecado. David quería a Urías muerto.
Muchos adúlteros desean secretamente que la muerte los libere para casarse con el objeto de su adulterio. Este es el corazón mismo del asesinato, incluso si el hecho no llega a realizarse. David tenía el poder de actuar según su deseo. C. La cual envió por mano de Urías. David confiaba tanto en la integridad de Urías que lo hizo mensajero involuntario de su propia sentencia de muerte. Y esta fue la suma de la traición y la villanía. Hizo de este muy noble hombre el portador de las cartas que prescribían el modo en que iba a ser asesinado. Clarke. D. Para que sea herido y muera, David le ordenó a Joab que arreglara la muerte de Urías. Aunque fue oculto bajo la furiosa batalla, Urías ciertamente fue asesinado como si el mismo David lo hubiera matado en su propia casa. Y, si un niño iba a nacer, los labios de Urías, por lo menos, no deberían ser capaces de negarlo. Meyer. 2. David fue mejor siervo que rey, porque al ser un siervo, temió matar a Saúl su adversario, pero al convertirse en rey, mató vilmente a su más fiel amigo y obediente súbdito. 3. Aunque nos lamentamos por el pecado de David, aún así agradecemos a Dios que haya sido permitido, porque si no hubiera caído no hubiera podido ayudarnos cuando estamos conscientes de transgresión. No hubiera podido describir nuestro dolor con tanta minuciosidad si no hubiera sentido lo mismo. David vivió, en este sentido, tanto para los demás como para sí mismo. Spurgeon. Murió también Urías heteo. Joab hizo exactamente lo que David le ordenó. Sabía que estaba mal, pero simplemente siguió las órdenes y asesinó a Urías por orden de David. Y, si no se confronta de inmediato, un pecado puede tomar un rumbo miserable. David complació sus deseos sensuales durante años e ignoró las advertencias de Dios y formas de escape. Permitió que la tentación se convirtiera en lujuria y la lujuria en adulterio. Cuando las consecuencias de su adulterio amenazaron con exponer su pecado, lo cubrió primero con engaño y luego con asesinato. Satanás nunca podría tentar a David con todo el paquete a la vez, pero lo engañó parte por parte. 4. 18 a 25, Joab envía la noticia de la muerte de Urías a David. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Y mandó al mensajero, diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías heteo es muerto. Fue el mensajero, y llegando, contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías heteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas. Y tú aliéntale. A. Quien hirió a Abimelech hijo de Jerobaal. Esta es una referencia a Jueces 9, 50-57, donde Abimelech fue asesinado por acercarse demasiado a los muros de una ciudad sitiada. La idea es que Joab sabía que era un mal movimiento militar acercarse tanto a los muros, pero lo hizo de todos modos por orden de David. B. Y murió también tu siervo Urías heteo. David escuchó estas palabras con alivio. Pensó que ahora podría casarse con Betsabé y dar una explicación plausible de su embarazo. C. La espada consume, ora a uno, ora a otro. Este era un proverbio sobre las fortunas de la guerra. Era una manera de decir: estas cosas pasan. David dijo esto para su propia conciencia culpable tanto como para Joab. 5. 26 a 27, David se casa con Betsabé. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho,
fue desagradable ante los ojos de Jehová. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto. No tenemos ninguna razón para creer que Betsabé sabía que David había arreglado la muerte de su esposo. Es probable que David le haya ocultado esto a Betsabé. Al mismo tiempo, se sintió parcialmente aliviada de escuchar que su esposo había muerto. Y hay pocas dudas al respecto de que en el fondo de su corazón se sintió contenta, considerando el peligro de ser castigada por adúltera y sus esperanzas de ahora poder convertirse en reina. Y fue ella su mujer. Esto no era nada nuevo para David. Ya había agregado esposas a su colección antes, así que ahora simplemente agregó otra. Y David ahora es una especie de héroe a los ojos del pueblo. Ha integrado a su harem a la pobre esposa embarazada, viuda de uno de sus capitanes caídos en batalla, para que la gente diga, miren la manera en que respalda a sus hombres. Cuida de sus viudas cuando son muertos en batalla. ¡Qué rey tan maravilloso! Smith. C. Mas esto que David había hecho, fue desagradable ante los ojos de Jehová. Esta es la primera mención de Dios en este capítulo. Dios atestiguó cada evento y leyó la intención de cada corazón, pero su desagrado solo es mencionado hasta esta declaración específica. Y el estado del corazón de David en el intervalo de ese año se refleja en Salmos 32, 1, 5. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. 2. El Salmo 32 muestra que David estuvo bajo una intensa convicción durante este tiempo y que todo el gozo de su vida se evaporó. David conoció el estrés y la agonía de vivir una vida doble y falsa. No encontró alivio hasta que se arrepintió y se reconcilió con Dios nuevamente. Cuanto mejor es el hombre, más caro es el precio que paga por una corta temporada de placer pecaminoso. Meyer. 3. David estuvo en esa terrible posición donde tenía demasiado pecado en el cómo para estar feliz con Dios, pero demasiado de Dios en el cómo para estar feliz en el pecado. Como David era un hombre conforme al corazón de Dios, Dios llevó a David al arrepentimiento y a la restauración. 4. Cuando hay más necesidad de confesión, a menudo hay una mayor tardanza en hacerlo. Así fue en el caso de David. Creo que puedo ver por qué no pudo pasar directamente del pecado a la confesión, porque el pecado impidió la confesión, el pecado cegó el ojo, atontó la conciencia y aturdió toda la naturaleza espiritual de David. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl